Bé, doncs, en primer lloc, moltíssimes gràcies per la invitació, moltíssimes gràcies per la presentació, moltíssimes gràcies David, Antoni, a tota la UPC. Per mi és un honor estar aquí. Com ja li he dit a ells, soc català, encara que, com vegeu, el meu català està una mica oblidat perquè no el parlo des de fa molts anys. Així que us dono les gràcies a tots per estar així i us faré la presentació en castellà perquè no em trobo molt fluid parlant català i voldria transmitir-vos algunas ideas y la mejor forma es que lo haga en castellano, que es como, digamos, me expreso un poco mejor. Pero me siento de verdad muy honrado por estar aquí porque es mi casa, Barcelona, nací en Santa Coloma y estar en la UPC como padrino, como digo, es un honor total. Y la presentación me ha dejado más helado de lo que David dice, la verdad, porque yo no me considero que sea nadie especial. De hecho, considero que probablemente muchos de los que estáis aquí, de cosas de las que voy a hablar sabéis más que yo, y no hay ningún problema en ello. Si acaso me gustaría que reflexionemos juntos y, a ser posible, de alguna de las cosas que cuente, después os entretengáis en discutir conmigo, porque para eso es para lo que estamos aquí. Entiendo que para avanzar lo que hace falta es discutir, para sacar mejores ideas, y no necesariamente hacerme caso a mí, porque yo digo muchas cosas y, como todos los que decimos muchas cosas, probablemente la mayoría son tonterías. Así es que lo mejor es discutirlas. Bien, he preparado la presentación un poco, como digo, como reflexión, porque cuando intentamos enseñar, pues llegamos a un punto de, bueno, pues hay que innovar, hace falta cambiar algo. La enseñanza está muy estática, hay que cambiar alguna cosa, los alumnos parece que no responden, parece que no conseguimos lo que queremos, algo hay que cambiar. Pues vamos a intentar enseñar con clase. Hay un montón de metodologías, un montón de nuevas formas de enseñar, muchas innovaciones, pues vamos a coger alguna de ellas, porque si la gente está haciendo esto y les funciona, pues ¿por qué no? Vamos a probar, vamos a cambiar algo, a ver qué pasa. Y claro, cuando empezamos, lo más fácil es empezar por algo como evaluación continua. No es que sea muy innovador, no es que sea muy nuevo, no es que sea muy reciente, pero claro, si yo estoy en una clase magistral clásica, pues ¿por qué no voy a cambiar a evaluación continua? Por aquello de, bueno, es que los alumnos, si tienen un solo punto de evaluación, ¿qué es lo que sucede? Que durante todo el año pasan de mí, yo voy a clase, cuento, cada vez tengo menos alumnos, llega al final, se pegan un atracón, me mandan tutorías el día de antes, pero esto entra para el examen, pero esta es la hora de preguntarlo. O sea, quedan 24 horas, me lo preguntas ahora, eso quiere decir que no te lo has mirado, ¿no? Bueno, pues si hacemos evaluación continua, pretendemos un poco que el alumno esté evaluado continuamente. Ojo con la evaluación continua, porque a veces se confunde con evaluación parcializada. Es decir, 2 temas, te hago un parcial, cierro los temas y continúo. Esto es parcializado. La continua supuestamente significa que durante todo el año estás siendo evaluado y en cualquier momento puedes, digamos, mejorar lo que habías hecho hasta ahora, o recuperar o haber aprendido lo que antes no sabías. Es decir, continuo significa que si durante todo el año no lo haces bien, pero al final resulta que sabes lo que tenías que saber, pues también vale. Al respecto a esto, por ejemplo, tenemos una experiencia en la Universidad de Alicante. Cuando yo entré al principio como profesor, en la asignatura de lógica computacional se hacía una cosa llamada suma y sigue, que era una especie de evaluación continua en la que el alumno tenía 2 opciones. Opción A, examen final. Opción B, puedes librarte del examen final si los ejercicios que ponemos en clase y los controlillos que vamos poniendo los haces todos y además sacas más de 6 en total. Si sacas más de 6 en todo lo que hay en clase, te libras del examen final y esa es la nota que tienes. Bien, esto se estuvo haciendo allí durante 2 años a costa de los profesores. Y digo a costa porque preparar todos los controlillos durante el año, preparar todos los materiales, preparar los ejercicios de clase, corregírselos, dárselos corregidos a los alumnos, todos sabemos lo que esto significa. Además hay que hacerlo en un tiempo razonable, porque si el alumno hace un ejercicio el lunes, no se lo vas a dar devuelto 2 semanas después, tendrá que ser la semana siguiente como muy tarde. Resultado, mismos resultados de los alumnos en el mejor de los casos. Montón de esfuerzo, resultados similares.
Bueno, pues habrá que cambiar. Igual es que si ponemos la metodología en castellano, pues no funciona y tenemos que poner algo en inglés, porque en inglés las metodologías van a ser más contundentes. Si lo llamamos Project Based Learning y lo pronunciamos como si lleváramos un chicle en la boca, entonces seguramente esto tiene como más impacto. Y decimos, bueno, es que si les pongo a hacer un proyecto, pues voy a favorecer su autonomía, voy a favorecer el hecho de que trabajen ellos, voy a independizarlos un poco de mí, el hecho de que no hagan lo que yo les diga, que lo hagan por separado, que trabajen en algo que les guste, es la oportunidad de decirle, haz un videojuego. Entonces, igual si les mola lo que están haciendo, pues van a estar más motivados. Igualmente tenemos una experiencia, porque nosotros iniciamos en la Universidad de Alicante todo el tema de aprendizaje basado en proyectos gracias a Miguel Valero, que es de aquí, y que nos instruyó muy bien en unos cursos que estuvo dando allí a principios de los años 2000 en la Universidad de Alicante, y empezamos a hacer cosas relacionadas con aprendizaje basado en proyectos. Una de las cosas se hizo en ingeniería del software y creo que los alumnos aún lo recuerdan desde entonces. Creo que han pasado ya 12 años y lo recuerdan. Lo recuerdan porque se hizo, digamos, una transpolación de lo que Miguel había enseñado en los cursos, y Miguel enseñaba a hacer técnicas como el puzzle, por ejemplo, para que, teniendo en cuenta que cuando se hace un proyecto los alumnos en grupos se especializan, cada uno a lo mejor desarrolla una parte y tiene menos claro lo que han hecho sus compañeros, estas técnicas pretenden un poco que, oye, cuéntale a tus compañeros lo que has hecho para que todo el mundo tenga un mínimo y luego se hace una cosa que se llama examen de mínimos. Bien, el examen de mínimos que hacían en ingeniería del software lo suspendió el 105% de los alumnos, y no exagero nada. Los alumnos montaron motines literales, fueron al defensor universitario en colectivo, toda la clase completa, es decir, hubo un caos muy gordo, muy gordo, y al final terminó con que en junio estuvieron suspendidos, en julio, bueno, en aquel entonces era septiembre todavía, en septiembre se tuvieron que presentar y fueron evaluados mediante examen final. Fue un caos muy gordo que los alumnos aún recuerdan, y son cosas que pueden pasar. Quiero decir, lo hemos puesto en inglés, ha tenido más impacto, pero igual no era el impacto que esperábamos. Bueno, pues vamos a buscar otro impacto distinto, a lo mejor no tan radical, no tan vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer clase invertida, flipped classroom. ¿Por qué? Pues porque en realidad yo lo que quiero es que los alumnos trabajen, y para asegurarme de que trabajan, en lugar de mandarles el trabajo a casa, que básicamente lo ignoran, le voy a mandar para casa el que se miren la teoría y los obligo a trabajar en clase. Y entonces, como los obligo a trabajar en clase, trabajarán, porque para eso estoy yo, haciéndoles trabajar. Bien, pues esto, que en principio también es muy buena idea, que también hay, ahora mismo, por ejemplo, hay muchísima literatura diciendo lo bien que funciona, lo bien que va, bueno, pues tenemos experiencia reciente en la Universidad de Alicante también, donde profesores se han pegado mucho curro en asignaturas como programación, que son súper idóneas para este tipo de metodología, y tenemos alumnos en clase que se niegan directamente a hacer el ejercicio en clase. Vienen a clase sabiendo que en clase tienen que trabajar y se niegan a trabajar en clase, sabiendo que la clase es solo para eso. Tenemos casos como esos, tenemos casos de ejercicios que se hacen en clase y que se pretende que los hagan por voluntad propia porque es para aprender, que no cuentan para nota en este caso, sino solamente es vamos a practicar en clase, y los alumnos se los copian. Es decir, no cuenta para nota y tú entregas una práctica copiada. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, pues esto sucede en clase con un flipped classroom, sucede con profesores preocupados, sucede con profesores que se han pegado un currazo para cambiar los ejercicios cada año, para proponer ejercicios lo más motivadores posibles, para ir a clase, y sucede. También pasa esto. ¿Qué pasa? Pues no lo sabemos, parece ser que hay que hacer algo distinto todavía, así es que nos vamos a gamification, esto de lo que ha estado hablando David, que me dedico yo, y gamification en la literatura, os puedo decir que para mí deberíamos definirlo como chaosification, es decir, la intención es, bueno, pues si los videojuegos funcionan mogollón,
porque todos lo vemos. ¿Quién no juega a videojuegos siendo joven hoy en día, sobre todo, incluso no siendo joven? Cuando no son videojuegos, son juegos, a todos nos gusta jugar de una manera u otra. Es decir, a lo mejor no nos gusta el último Call of Duty ni juego de pegar tiros, pero a lo mejor nos gusta el ajedrez, o a lo mejor nos gusta jugar con un crío chico y entretenernos con él y hacer cosas divertidas, o nos gusta jugar en el agua, en la playa, a hacer ahogadillas, cosas sencillas, pero jugar a todos nos gusta de una manera o de otra. Pues si vemos que eso funciona, vamos a traspolarlo al aula. Eso engancha. Pues ¿por qué no? Ahora, esto se transforma en literatura donde el 35% de los artículos son «le hago quizzes a los alumnos en clase», es decir, cada 2 semanas les hago preguntas, eso sí, uso un software interactivo que me permite hacerle preguntas. He puesto un ranking y mis alumnos se han vuelto locos. Ha sido maravilloso. Leer artículos de he puesto un ranking y mis estudiantes se han vuelto locos. De eso he visto, pues no sé, un 15%, 20%. Y luego he visto un montón más de estudios, incluso algunos muy graciosos, como he hecho un videojuego para clase, lo he puesto en clase, no ha funcionado para nada, los alumnos han aprendido menos que antes, conclusión, los videojuegos no sirven para clase. Esto lo he visto tal cual en artículos. Conclusión, gamificación, conforme uno lo ve, se aplica de formas totalmente distintas, casi nadie tiene una idea clara de cómo aplicarlo, casi todo el mundo lo aplica como le parece y la mayoría termina yendo a 2 o 3 cosas básicas que después, incluso cuando en los estudios dicen que funcionan, realmente cuando vas a la base no funciona. Bueno, esto igual ya está de modé, como dirían los franceses, pero también se habla, y siguen habiendo artículos de blended learning, que se habla como si fuera una metodología. Yo personalmente creo que blended learning es casi todo lo que hacemos hoy en día. La palabra tenía sentido a lo mejor en el 2000, cuando decíamos aquello de, bueno, en casa, en clase, un poco una educación ubicua, algo que desde cualquier parte puedas aprender, que las tecnologías te ayuden, porque las tecnologías ayudan. Hay mucho foco quizá en eso de que las tecnologías te ayudan. Yo no encuentro todavía ningún artículo que tenga sentido en Blended Learning como tal. Quiero decir, yo creo que Blended es casi todo lo que hemos dicho antes, porque mezcla tecnología, mezcla ubicuidad, mezcla estar en casa. Es raro que hoy no se haga algo que tenga que ver con tecnología y que sea ubicuo, aunque no lo llamemos Blended Learning. Así es que después de todo esto, y después del caos de metodologías, después de sufrir todo esto, volvemos a la base. Pues hombre, si me he peleado con 7 metodologías, he hecho cosas distintas, he currado muchísimo, me he vuelto loco poniendo cosas y obtengo los mismos o peores resultados, ¿para qué? Simplemente, ¿para qué? Pues entonces voy a dedicarme a lo que tenía que haber hecho, dar mi clase magistral, poner un examen, los resultados son los mismos y yo me libero tiempo para poder investigar, que es lo que luego me van a contar. Esto ya lo he visto pasar muchas veces. Profesores que han hecho el recorrido completo de ir a otras metodologías, de llegar a ellas, de esforzarse, currárselo, obtener los mismos o peores resultados y volverse porque dicen no funciona. Bueno, me gusta lo que dice Séneca al respecto, y eso que Séneca tiene una edad a estas alturas. Ocurre que el hecho de saber cuál es nuestro objetivo no es saber a dónde ir. Imaginaos que nos vamos a Nueva York y queremos visitar un monumento X, que no sea la Estatua de la Libertad, que se ve desde casi cualquier parte, o que sea algo muy grande, queremos visitar un lugar que no conocemos en Nueva York, y imaginaos que no tenemos GPS ni mapa, ni estamos orientados respecto a en qué zona está. Sí, sabemos a dónde queremos ir, pero si nos dedicamos a coger caminos aleatorios a ver si alguno nos lleva a donde queremos ir, lo más probable es que no lleguemos. Y eso es un poco un reflejo de lo que dice Séneca. Si no sabemos exactamente, y no solo cuál es nuestro objetivo, sino exactamente a dónde vamos, ningún viento nos es favorable. Hay que analizar un poco qué está pasando aquí, porque es que además esto de que las metodologías no funcionen es más general de lo que pensamos. Es decir, hay casos en los que funciona,
Hay casos en la literatura reportados que funciona y que funciona muy bien incluso, pero hay muchos más en los que no funciona y desgraciadamente tenemos una mala costumbre de solamente publicar aquello que funciona. Aquello que no funciona, hay pocos casos en los que la gente se atreve a publicarlo, algunos hay, pero pocos, lo cual significa que si tenemos en los estudios un 80% que dicen que funciona y un 20% que dicen que no, la proporción real es más probable que sea un 30% que funciona, un 70% que no, porque lo que no funciona habitualmente no se publica, o no se atreve uno a publicarlo, o cuando lo manda no se lo aceptan, porque, oye, si es que esto no mejora lo anterior, ¿por qué te lo voy a publicar? Tenemos ese sesgo cuando en realidad algo que no funciona también nos ayuda. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y no solo vamos a preguntarnos por qué no funcionan algunas metodologías. Voy a dar la pregunta inversa, ¿por qué funcionan? En los casos que funcionan, ¿por qué funcionan? Hay un primer culpable, además del que no solemos hablar mucho, que es el efecto placebo. El efecto placebo en todo el resto de la ciencia se utiliza, se conoce, se sabe. Nosotros todavía no tenemos profesores de azúcar, con lo cual, pues hombre, va a ser difícil que comprobemos algo contra el efecto placebo, pero el efecto placebo sucede en los alumnos, sucede en los profesores, sucede en la aplicación de metodologías, sucede en el aula y sucede en la literatura, pese a que no se le diga ni se le llame. ¿Qué ocurre? Los alumnos que creen que van a hacer las cosas bien no dependen de ningún profesor, y esto lo sabemos. Da exactamente igual. Van a funcionar y van a funcionar bien, incluso aunque sus capacidades no sean las máximas. Tenemos un alumno que tiene capacidades máximas, es un genio, y tenemos al lado uno que tiene capacidades normales o medias, pero que verdaderamente cree que puede, incluso el que cree que puede hacer más que el genio. Hay un efecto placebo respecto al creer y el poder. Pero es que este efecto se transmite mucho más desde el lado del profesor. Cuando el profesor cree realmente en lo que está diciendo, cree realmente en lo que está haciendo, cuando el profesor no es que use una metodología porque es la metodología innovadora, gamificación, el Flip Classroom, no porque sea innovadora, no porque otros lo hagan, sino porque el profesor cree en lo que está haciendo, produce resultados que en gran parte son achacables a este efecto placebo, porque transmite esa sensación. Y ahí hay una parte de que la metodología puede ser más o menos útil y una parte de que hay efecto placebo. Tenemos el efecto contrario, que es el efecto dieta. En este caso no es la dieta Torreznos, sino que es el efecto clásico de dieta. El efecto es, uy, pues el Flip Classroom va muy bien, funciona, es como la dieta Dukan. He oído que la dieta Dukan me va a venir de muerte. Pues voy a probarla. Si no estamos 100% convencidos, si no lo hacemos realmente porque es lo que queremos hacer, porque estamos identificados con ello, esto funciona como la dieta. Yo lo que quiero es perder peso, yo lo que quiero es el tener la operación bikini, llegar al verano, yo lo que quiero es estar bien en un momento dado, y en realidad perder peso es una necesidad. El aplicar una dieta es una necesidad, no es algo que sale de dentro de mí. ¿Qué ocurre? Que lo llevo al aula y del mismo modo que el efecto placebo funcionaba cuando yo creía mucho en la metodología que estaba aplicando, el efecto dieta también funciona. Como no creo en lo que estoy haciendo, aplico aprendizaje basado en proyectos y los resultados se reflejan. Tengo un motín de los estudiantes, cuando en ingeniería hacer un proyecto es lo más natural del mundo, teóricamente, se me amotinan los estudiantes porque suspenden todos y nadie sabe por qué. Aquí pasa algo raro. Y lo que pasa fundamentalmente es esto. Y además eso da lugar a lo que pasó en Alicante, que es el efecto rebote. Hemos hecho una dieta y como no estábamos convencidos de ella, al mínimo cosa que no funciona, oye, resulta que tengo mogollón de hambre y encima no pierdo peso, pues dejo la dieta, y cuando dejo la dieta los efectos son peores que cuando empecé. Tengo un efecto rebote, que es lo que pasó con los alumnos. Esto sucede, y sucede por falta de convicción. Porque el profesor está aplicando algo porque le han dicho que es bueno, porque cree que necesita adelgazar, pongámoslo aquí entre contexto, ¿vale?, en la metáfora, pero no porque realmente sea lo que quiere hacer. Luego también tenemos las profecías autocumplidas. Las profecías autocumplidas son el reflejo de las expectativas. Si nosotros creemos que nuestros estudiantes no pueden, no podrán. Y además nos va a dar la razón, que es lo mejor.
¿Ves? Te había dicho que no podían, lo he puesto en práctica y no pueden. Pues claro, evidentemente, tienes lo que se llama una profecía autocumplida. Has proyectado sobre tus estudiantes el que tú no crees que ellos puedan y has afectado a su forma de funcionar. Del mismo modo, si proyectas sobre tus estudiantes que crees que ellos pueden, podrán más de lo que normalmente pueden, pero esto segundo es más complicado. Y es más complicado porque proyectar sobre tus estudiantes que crees que verdaderamente pueden no vale con que te lo digas a ti mismo delante del espejo. Yo creo que pueden, yo creo que pueden. No, no sirve. Tienes que creerlo de verdad. Si no, no lo vas a proyectar. No sirve si yo vengo aquí y soy una mala persona, por mucho que me haga el bueno, todo el mundo va a ver que soy una mala persona y lo notará en algún gesto, lo notará en algo, siempre se transmite lo que estemos haciendo. Es decir, tenemos que creer en ello de verdad, porque si no, lo que creemos de verdad se filtra de alguna manera en nuestra forma de expresar. Esto es la base de las profecías autocumplidas, y de hecho hay un cuento de Jorge Bucay que me gusta particularmente, porque es el cuento en el que hay un abuelo que está en la entrada de un pueblo, y entonces ese abuelo está con un aprendiz, están tranquilamente sentados, y viene un viajero y le pregunta: anciano, vengo de un pueblo que está por allí, y toda la gente que he encontrado allí eran personas egoístas, malvadas, he encontrado banqueros sin escrúpulos, gente asesina, un pueblo desastroso, y he huido buscando algo mejor. ¿Encontraré algo mejor en este pueblo? Y el anciano le dice: no, en este pueblo vas a encontrar lo mismo. Aquí hay egoísmo, aquí hay personas malvadas, aquí hay banqueros corruptos, aquí hay malos políticos, vas a encontrar lo mismo de lo que viniste. Al tiempo viene otro viajero y le hace la misma pregunta al anciano. Y le dice: mira, vengo de este pueblo del sur y he tenido que dejarlo muy a mi pesar porque tenía que emigrar, porque tenía muy buenos amigos, la gente era súper amable, la gente era súper educada, me ha costado mucho salir de allí, por favor dime que en este pueblo voy a sentirme tan a gusto como estaba allí. Y el anciano le dice: sí, en este pueblo te sentirás igual de a gusto que allí porque vas a encontrar gente afable, vas a encontrar amigos, vas a encontrar gente muy buena y vas a encontrar una paz interior exactamente igual que de donde venías. Cuando se va el viajero, el aprendiz le pregunta: pero eso no es posible, maestro. ¿Cómo puede ser que en el mismo pueblo las personas sean de dos opuestos extremos? Y el maestro le dice: en realidad las personas, en este pueblo como en todos, no son ni buenas ni malas, sino el reflejo de lo que nosotros vemos en ellas. Un viajero que viene esperando encontrar gente egoísta, encontrará gente egoísta, porque todos tenemos egoísmo en el interior, y si tú lo buscas, lo encontrarás. Y un viajero que viene buscando buena gente, buscando amigos, encontrará esa parte buena de las personas que también la tenemos. Al final encontramos aquello que nosotros reflejamos, y esto es las profecías autocumplidas, el efecto placebo. Antes de terminar esta parte y de obtener unas pequeñas primeras conclusiones, no quiero dejarla sin hacer mención al peso de las etiquetas. Esto es algo de lo que podéis encontrar mucho si buscáis Yovo Haller, ¿vale?, que es una autora estadounidense que habla mucho de esto. Trabaja sobre todo en la enseñanza de matemáticas en primaria y secundaria, y hay mucho que nos demuestra que cuando ponemos etiquetas a los alumnos causamos desastres. Las etiquetas pueden ser de muchos tipos, pueden ser simplemente de tú eres bueno, tú eres malo, tú vales, tú no vales. Las podemos decir de forma directa o las podemos decir de forma indirecta, se pueden decir a través de la evaluación, se pueden decir a través de la creación de grupos, por ejemplo, la creación de grupos de alto rendimiento, ponen etiquetas a los estudiantes: tú eres de alto rendimiento, tú no eres de alto rendimiento. Esas etiquetas causan un efecto psicológico muy fuerte sobre las personas. Los entrenadores de alto rendimiento deportivo saben esto muy bien y lo trabajan mucho porque saben que la parte psicológica a la hora de conseguir un resultado es extremadamente importante. Las etiquetas causan, cuando le decimos a alguien tú eres bueno, pasa que esa persona quiere mantener ese estatus. Soy bueno, no quiero perderlo, quiero demostrar que soy bueno, quiero mantenerme en ese nivel, quiero responder a esa expectativa. Eso lo que produce es que la persona que es bueno se vuelva conservador, conformista, se vuelva en no, tengo que conseguir un resultado, no puedo arriesgar, porque si arriesgo puedo fallar, y si fallo, entonces no respondo a la expectativa de mi etiqueta. Así que le quitamos la posibilidad de mejorar más allá de lo que podría porque deja
de jugársela, se vuelve conservador. Si le ponemos a alguien la etiqueta de tú no eres bueno, lo que lo hacemos es directamente pasota. Es, bueno, pues si no soy bueno, ¿para qué me voy a esforzar? Al final, hacemos creer a los alumnos que poder o no poder es una cuestión de genética o de cómo has salido, de tú puedes porque eres así, tú no puedes porque eres así. Cuando esto no es así. En realidad el poder o no poder depende simplemente de que quieras, de que te esfuerces, de que llegues, y cualquiera puede. Sí que una vez llegamos al máximo rendimiento, ¿vale? Si nos ponemos un deporte, por ejemplo, y llegas al máximo nivel de jugadores de fútbol o de tenis o de baloncesto, en el máximo nivel, pequeñas diferencias, que ojo, son pequeñas diferencias genéticas, pueden marcar esa diferencia entre quién es el número 1 y quién está solamente en el top 10. Pero claro, esa pequeñez no se aplica al nivel al que nuestros estudiantes están, que todavía les queda un mundo para explorar su máximo potencial. Y sin embargo, eso les frena. Las etiquetas les frenan porque creen que el poder o no poder depende de quién eres y no de cómo lo haces. Unas pequeñas primeras conclusiones de esto. Las metodologías no funcionan per se. Hace falta hacerlas funcionar. Y eso no quiere decir ni que sean ni buenas ni malas. Cualquier metodología puede ser buena y cualquiera puede ser mala. Lo que tenemos es que buscar la forma de hacerlas que funcionen. Pero ellas por sí solas no nos van a dar el santo grial de yo tengo una clase que no va y ahora aplico gamificación y ¡ya! Magia. Ya todo el mundo está despierto, motivado, súper guay. Les he puesto un ranking y ya está. Si es que solo tenía que haber puesto un ranking. Llevo aquí años rompiéndome los cuernos y con un ranking se acabó. No funciona así. Necesitamos estar convencidos, necesitamos creer en lo que hacemos, necesitamos directamente aplicar esa metodología con todo lo que conlleva la parte psicológica por detrás. Evidentemente, nuestras creencias impactan los resultados. Y esto tiene una traducción directa. No utilices una metodología si no crees en ella. Así de claro y directo. No cojas la última gamificación porque crees que eso te va a salvar, no apliques la última dieta milagrosa porque crees que con eso vas a perder peso, no hagas aquello en lo que no crees verdaderamente, aquello que no sale de ti. Es mucho mejor una clase magistral en la que tú confías plenamente y que haces con gusto que una gamificación en la que no crees. Muchísimo mejor, porque importa mucho más el aspecto psicológico que el aspecto técnico. Y eso es una de las cosas de las que va esta presentación realmente, de que muchas veces nos fijamos en el aspecto técnico demasiado y nos olvidamos de la parte personal, psicológica, emocional, de transmitir. Obviamente el contexto importa, y cuando digo el contexto importa, esto es una reminiscencia de mi, digamos, querencia por la gamificación, porque cuando hablo de contexto, hablo de que no es lo mismo que nosotros pongamos en un flipped classroom a los alumnos y lleguen un día y diga, ala, toma, una lista de ejercicios de matemáticas que tienes que hacer, siéntate y los haces, que no, hoy estamos resolviendo un misterio que tiene que ver con las matemáticas, en el que vais a tener que encontrar una serie de problemas que los encontraréis por vosotros mismos, necesitaréis agruparos, necesitaréis dividir la estrategia para resolverlos, tenéis que ser rápidos porque necesitáis neutralizar una bomba y tenéis 20 minutos. Si creamos un contexto y ese contexto se vuelve verosímil, las mismas acciones pueden tener un valor totalmente distinto. La importancia del contexto es dar valor. Todos habéis oído hablar del efecto Pokémon GO, ¿verdad? Todos habéis visto esas clásicas noticias de la persona que va por la calle y casi le atropellan, el accidente de tráfico que ocurre porque uno se ha parado en mitad de la autovía a coger un Pikachu, ¿vale? Esto lo hemos visto en las noticias. ¿Qué ocurre? El universo de Pokémon no es real, es ficticio, pero es un contexto que puede ser tan válido como uno real. Cualquier contexto ficticio puede ser válido como uno real. La importancia, las personas la construimos a partir del contexto y el contexto tiene que ser importante para nosotros. No importa si es ficticio o real. Eso sí, importa que ese contexto nos toque, importa que ese contexto nos llegue, importa que ese contexto nos imbuya. Es lo mismo que cuando vemos una película. Si nos ponemos a ver una película que nos atrae, la
película es ficción, no es real. Puede ser Misión Imposible 3, con la famosa escena de pegarle una patada a una pistola que está enterrada en la arena y la pistola subir en vertical hacia la mano y conforme la coges disparar, que yo recuerdo haberlo visto en el cine y la gente reírse directamente, ¿vale? Pero si hacemos una película en la que el contexto nos imbuya, lo que va a ocurrir con el contexto es que va a suspender nuestra incredulidad. Eso es lo que pasa con juegos como Pokémon GO o como otros. Nos metemos en un mundo virtual, creemos en él, y entonces las acciones cobran importancia, y una acción como sumar, que es lo que pasa, por ejemplo, en el juego del Brain Training, sumar. Estamos hablando de multiplicar, dividir. ¿Es que eso mola? Pues la gente se ha puesto a sumar, multiplicar y dividir como loca en ese juego. ¿Por qué? Porque el juego te da un contexto en el que eso tiene sentido. Eso es lo que importa del contexto. El resumen de esto que os digo es lo que dice Harrington Emerson. Al final es la diferencia entre métodos y principios. Lo que importa realmente es entender los principios, entender qué es lo que de verdad vale a la hora de enseñar, a la hora de transmitir. No entender los métodos. Puedes utilizar miles de métodos, pero si no entiendes los principios, ningún método te vale. Si entiendes los principios, cualquier método te puede valer e incluso puedes crear métodos nuevos. Lo que importa de verdad son los principios. Y esto me lleva al, claro, ¿qué se nos olvida? Evidentemente se nos olvida algo que tiene que ver con los principios. Voy a hacer una pequeña lista de principios que se nos olvidan, aunque realmente no es ni una lista exhaustiva, digamos que es muy personal, por eso digo que es muy discutible, que no tiene ni por qué ser la única ni la mejor, y que vosotros estáis aquí para discutirla y seguramente para aportar mejores cosas que yo. Así es que os voy a decir, uno por uno, mis principios. Primero, nos olvidamos cuando hablamos de enseñanza, nos olvidamos de que lo que importa de verdad no es la enseñanza, es el aprendizaje. Lo que nos importa de verdad es que nuestros estudiantes aprendan. De hecho, yo muchas veces se lo digo a los míos, les digo, a mí no me importa que aprendas de mí, a mí me importa que aprendas. De hecho, es más, prefiero que no aprendas de mí, porque si aprendes de mí vas a estar limitado. Te limita lo que yo pueda saber o lo que yo pueda transmitirte, que es muy poco comparado con lo que puedes llegar a saber. Entonces, importa que aprendas, no que yo te enseñe. Si puedo enseñarte algo, bueno, pues para eso estoy aquí, pero es un poco. Lo que importa de verdad es el aprendizaje. Y se nos olvida muy a menudo, cuando hablamos de metodologías, se nos está olvidando el aprendizaje, porque lo que estamos hablando es de cómo organizar técnicamente nuestra enseñanza. Se nos olvida que el aspecto clave no es cómo enseñamos nosotros o qué enseñamos nosotros. Lo que es el aspecto clave es cómo aprenden los alumnos o cómo conseguimos que aprendan. Eso es lo esencial, no la parte técnica. Y el aprendizaje, en particular, y sobre todo en las cuestiones de enseñanzas técnicas, como las que nosotros trabajamos, entiendo que aquí todos sois de enseñanzas técnicas, ¿sí? En esta parte tendemos mucho a cometer el error, lo cometemos todos, de que considerar el aprendizaje como conocimiento que entra al cerebro. Digamos que el conocimiento que entra al cerebro nos mete en una dinámica de voy a tratar de hacer entrar conocimiento en ese cerebro. Y es como un voy a empujar a ver si entra, y entonces metemos mucha teoría de apréndetelo, 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 cuando en realidad la forma en que entra conocimiento al cerebro, sobre todo en las técnicas, aunque no es exclusivo de las técnicas, en realidad es más que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, es por la parte práctica. Y la parte práctica requiere que podamos practicar, pero no se puede practicar si no puedes cometer errores. Porque a practicar en un entorno que no te deja equivocarte lo llamo una putada. No es practicar. En realidad, imaginaos que alguien lo pusiéramos a jugar al baloncesto y le dijéramos, ponte a tirar triples, pero ojo, no falles. En el momento en que falles, has perdido. O cada triple que falles, te voy a ir quitando un punto y cuando hayas fallado 10, se acabó. ¿Qué va a ocurrir con la persona que tira? Va a tirar engarrotada, no va a tirar suelto, no va a experimentar, no va a probar, no va a coger su técnica y voy a ver si lo lanzo un poco más fuerte, un poco más despacio, no, intentará lo que sea por no fallar. Es decir, la práctica necesariamente requiere que permitamos y que alentemos el error. Además, ese error es parte del descubrimiento. Descubrir es una forma de aprender y es mucho más potente que simplemente que nos transmitan algo ya descubierto. De hecho, es más, la ciencia
no avanza porque tengamos mucha gente que conoce, avanza porque tenemos gente que descubre. Y descubrir significa probar, significa poner ideas en tela de juicio, significa que yo cojo mi propia idea, que es contraria a lo que pone ahora, y voy a probarla. Hoy en día, cuando veis, por ejemplo, mundiales de atletismo, todo el mundo hace un salto de altura que se llama el salto tipo Fosbury, porque lo hizo el señor Fosbury hace años, y que consiste en saltar de espaldas. Antes de que llegara el señor Fosbury, la gente saltaba de frente. Llegó él, saltó, ganó, y entonces todo el mundo pasó a hacer eso. Hoy en día se discute si no hay gente que debería hacer ese salto u otro salto en función de su propia biomecánica, porque no tiene por qué ser la mejor forma de saltar para todo el mundo. Realmente hay más posibilidades. Pero ¿qué ocurre? Que si no damos ese aspecto de, bueno, tienes que practicar, tienes que probar, tienes que equivocarte y ver si funciona o no, ese descubrimiento, a lo mejor una persona se entrena muchísimo para hacer el salto tipo Fosbury y podría ser campeón del mundo haciendo otro tipo de salto. Necesitamos que la gente descubra la realidad. Y esto también me lleva a una parte, y es que el aprendizaje es distinto de obtener resultados. Nosotros medimos muy a menudo el aprendizaje de los alumnos en función de sus resultados, y en cierto modo estamos atrapados, por decirlo de alguna manera, sobre todo porque conforme avanzamos tendemos más a querer objetivar, y para objetivar necesitamos algún resultado objetivo que diga que el alumno ha aprendido. Claro, un resultado objetivo que diga que el alumno ha aprendido, cualquier cosa que hagamos objetiva en un entorno plenamente subjetivo y desconocido realmente como es el aprendizaje, porque la única realidad es que no conocemos al 100% cómo funciona, tenemos ideas, pero no lo conocemos al 100%, lo que nos lleva es a limitar. El aprendizaje, para que se produzca, no es, este alumno antes no era capaz de implementar un algoritmo A estrella, ahora es capaz de implementarlo, ya sabe. En la mayoría de los casos, no. Y es más, os digo por qué, porque lo que sucede es que como nos focalizamos en que el alumno para superar mi asignatura tiene que implementar esto o tiene que desarrollar X cosa, pues yo llego el primer año y le digo, a ver, práctica, tenéis que implementar un algoritmo A estrella. Pongo a los alumnos, termina el curso y resulta que tenía 10 alumnos, 3 han conseguido implementar el A estrella, 3 se lo han copiado, 3 han hecho alguna cosa extraña e ininteligible. Conclusión, solo 3 han sido capaces de superarlo. Llegamos al año siguiente y dicen, bueno, si no han sido capaces es porque igual les he pedido mucho en poco tiempo. Así es que en vez de pedirles que implementen una estrella, les voy a dar una parte ya hecha y les voy a decir que me hagan una parte de la estrella. Al año siguiente repetimos y resulta que 5 son capaces de hacer la parte que ya les habíamos dado hecha, completarla para tener una estrella, 3 se lo copian y los otros 2 ni siquiera se presentan. Bueno, igual todavía puedo esforzarme un poquito más, le doy un poquito más hecho. Al final, después de 3 o 4 iteraciones, tenemos 9 alumnos que hacen un 18º de la práctica original y nosotros concluimos que ahora los alumnos sí saben y antes no. Es decir, los alumnos de la primera iteración que hicieron una cosa extraña que no era una estrella, pero lo hicieron por sí mismos, aprendieron 10 veces más que los alumnos que tuvieron resultados en la 8ª iteración porque les hemos ido dando el trabajo hecho. La focalización en los resultados hace que nos olvidemos de que lo que importa es el aprendizaje. Y además, el aprendizaje requiere que te equivoques, porque si no sabes, no puedes hacerlo bien. El alumno que en la primera iteración no sabía, hizo su práctica y salió una cosa extraña, aprendió, pero evidentemente no llegó a hacerlo bien, pero aprendió. Y eso es precisamente porque no sabía, por eso no pudo hacerlo bien. Cuando ponemos el foco en los resultados, además, lo que hacemos es exactamente igual que en el ejemplo del baloncesto. Lo que hacemos es añadir miedo al error. Si al alumno le transmitimos que lo que importa de verdad es la evaluación, que desgraciadamente estamos muy condicionados por ello, porque al final la evaluación desgraciadamente importa sí o sí, pero si le transmitimos en exceso que eso importa, creamos mucho miedo al error, porque el alumno no quiere aprender, quiere aprobar. Y cuando quiero aprobar, si yo lo que quiero es, tengo que tirar 10 veces a canasta y hay que meter las 10, no me va a importar si tengo que hacer alguna triquiñuela, porque lo que importa es meter las 10, yo no quiero ser buen jugador de baloncesto, quiero superar esta prueba. Metemos miedo al error, la gente va a tirar a canasta engarrotada.
necesitamos dar, se nos olvida dar, ese espacio para experimentar. Y este es particularmente difícil, porque como decía antes, estamos muy metidos en un entorno en el que sí o sí hay que evaluar a los alumnos, hay que dar una evaluación, hay que dar algo objetivo que el alumno al final diga, bueno, pues tienes un 8, tienes un 7, bueno, estábamos hablando antes también de lo que condiciona la evaluación con el tema del apto o no apto, o si pongo una nota de sobresaliente o si pongo una nota de suficiente, que si lo hacemos con profesores parece ser que es distinto de si lo hacemos con alumnos, porque como somos profesores, a mí ya no me gusta que me evalúen, a mí ya me evaluaron antes, en realidad es lo mismo. Los profesores somos tan personas como los estudiantes, con más años quizá de experiencia, pero tan personas como ellos, y las etiquetas nos afectan exactamente igual. El espacio para experimentar requiere sí o sí que los despeguemos, en cierto modo, de la evaluación. Es difícil, pero lo requiere, y para despegarlos de la evaluación hay que buscar algunos métodos que les permitan sentirse seguros aunque experimenten, y que les permitan coger sus ideas y ponerlas a prueba. Por ejemplo, una cosa sencilla que tratamos de hacer en algunas asignaturas es no hacer una evaluación descontativa. ¿Qué es una evaluación descontativa? La evaluación descontativa es, tú sacas un 10 si haces todo lo que yo te diga perfecto, y cada vez que fallas ya no puedes sacar un 10. Entonces, para evitar una evaluación descontativa, quizá una forma fácil es añadir un término adicional. Por ejemplo, tenemos una nota que puntúa sobre 10 y una nota extra, que esa nota extra permite que si fallas en la nota principal puedas recuperar y sacar el 10, aunque hayas fallado en algún otro momento. Te dé una especie de colchón de seguridad para que sepas que puedes probar, experimentar, y si algo falla, no vas a ver afectado tu resultado final. Es un ejemplo sencillo, se pueden probar otros. El aprendizaje es importante tener en cuenta que es multifactorial, y yo voy a poner de relevo algunos factores, no todos, ¿vale? Es muy multifactorial, de hecho es muy complejo, estamos hablando de nuestra red neuronal cerebral, sabemos que a día de hoy no la comprendemos al completo, con lo cual bastante difícil iba a ser hacer una lista exhaustiva de todos los factores reales que influyen, pero voy a poner algunos que creo importantes. Entre ellos está la motivación, evidentemente, la creación de aspiraciones, el contexto, que ya lo hemos hablado antes, y uno del que no se habla habitualmente nunca en este contexto, que es el estado físico. Esto, aunque ya lo he estado comentando hasta ahora, merece la pena influirlo. La motivación es base y la evaluación destruye la motivación. ¿Por qué la evaluación en sí mismo es extrínseca? El que tú saques un 7, un 10, un sobresaliente, un aprobado, tiene dos efectos perversos. Es el mismo efecto de las etiquetas. Efecto perverso número 1, tengo un alumno que quiere sacar mucha nota, va a hacer lo que sea por la nota, y eso puede desviarle del objetivo de querer experimentar, probar, diseñar, poner a prueba sus ideas, hacer cosas distintas, le puede hacer no aprender cosas que aprendería si no estuviera focalizado en tener una buena nota. Lo mismo pasa al revés, tengo alumnos a los que la nota es una losa, tengo que llegar al 5, llegar al 5 como sea implica el como sea, y de hecho la extrinsicidad, por decirlo de alguna manera, de la evaluación es lo que lleva a las copias, es lo que lleva al hecho de que los estudiantes que hemos tenido, por ejemplo, en los últimos años, vayan con las prácticas a las academias a que se las hagan. Van a la academia y le dicen, hazme la práctica, y la llevan hecha. ¿Por qué? Porque lo que me importa es la evaluación, no me importa aprender. Yo estoy aquí para que me evalúen, estoy aquí para que me prueben, me da igual cómo. Esto es lo mismo que sucede en otros ámbitos con el dinero o con cualquier otra motivación extrínseca. Las motivaciones extrínsecas, en psicología, se habla mucho de que destruyen la intrínseca, que es el hacer la tarea porque de verdad estoy focalizado y me gusta la tarea. Por eso tenemos una espada de Damocles, tenemos que evaluar, pero a la par la evaluación es una losa sobre nuestras cabezas y las de los alumnos. Se nos olvida a menudo que aprender requiere dedicación. Esto es lo que comentaba en el ejemplo de antes de, oye, es que tienen que hacer un A estrella, como no han sido capaces y yo tengo el mismo tiempo, lo que hago es darle la mitad hecho. No, no es necesario, lo que tienes que hacer es quizá cambiar tu perspectiva. Cambiar tu perspectiva es intentar evaluar el proceso y no el resultado, intentar evaluar si el alumno empieza en un punto y llega a otro que a lo mejor no es el resultado completo, pero llegar a ese punto le ha supuesto un aprendizaje y ese aprendizaje se puede evaluar y se puede decir, está bien, pero es que si hacer una estrella, entenderlo, desarrollarlo, requiere 2 años, no lo vas a meter de ninguna de las maneras en 6 meses.
no cabe directamente, requiere tiempo. Esto pasa, por ejemplo, ahora mucho en Machine Learning. Se enseña Machine Learning en la universidad y se pretende que en un cuatrimestre, en 6 meses, la gente sepa Machine Learning. ¿Qué ocurre? Que no. Básicamente no. A mí me ha llevado a entender el Machine Learning entre 3 y 4 años. ¿Y pretendo que mis alumnos lo hagan en 6 meses? Vamos, ni de broma, es imposible. Lo que se consigue es, toma este algoritmo que ha hecho Google, aquí tienes TensorFlow, y ahora tú haces 3 llamadas a la API y mira, ¿ves? Ha aprendido. Esto es lo que se consigue, es usa algo que ya está hecho aunque no lo entiendas. Machine Learning no es usa algo que está hecho aunque no lo entiendas, igual que Machine Learning cualquier otra cosa. Entender es necesario si quieres ser un buen profesional. Y si entender requiere 4 años, tenemos que asumirlo, requiere 4 años, no lo puedes enseñar en 6 meses. La dedicación además requiere motivación. Para que alguien se meta en Machine Learning y se pegue 4 años hasta que lo entiende, necesita estar motivado. Si no está motivado, no lo va a hacer. De modo que lo que nosotros podemos hacer es influir en la motivación, y la motivación debe ser intrínseca. Intrínseca significa me mola el Machine Learning. No hago Machine Learning porque me van a poner un sobresaliente. Eso es extrínseco. Yo lo hago porque quiero hacer esto, porque quiero conseguir el próximo jugador de Go, ahora está muy de moda intentar hacer un jugador de Go, y de hecho, si no recuerdo mal, recientemente se ha conseguido ganar con un algoritmo de Machine Learning a los jugadores de Go profesionales, con lo cual yo quiero hacer eso, me mola, me pongo a eso, pero porque mola eso, no porque me van a evaluar. Se nos olvida muy a menudo que nuestros alumnos son personas, no son máquinas. Y esto se nos olvida como consecuencia de lo que decía antes. Si nos focalizamos mucho en la técnica, en yo tengo que enseñar y cuál es la mejor forma de enseñar, nos olvidamos de que estamos jugando con seres humanos. Y jugar puede sonar raro, pero es que al final, si se nos olvida que son seres humanos, acabamos jugando con ellos sin saberlo. En realidad, son personas, y eso significa que la clave para que las personas funcionen es el trato interpersonal. Nuestro mayor valor como profesores es el trato interpersonal. De hecho, he leído ya por lo menos 2 metaanálisis que dicen claramente que el mayor factor de impacto del profesor es su trato con el alumnado y no la metodología que usa, que hasta el 60% de las ganancias de un profesor, de conseguir mejores resultados, se deben al trato interpersonal, a cómo trata a sus alumnos y no a qué metodología utiliza. Entre esto implica también algo que se nos olvida a menudo, que es transmitirles aspiraciones, y transmitirles aspiraciones reales, porque nuestros alumnos pueden hacer cosas. Es un hecho que pueden. También puede ser un hecho que a lo mejor lleguen a un punto y todavía sus capacidades estén por desarrollar, pero eso no implica que no puedan. Pueden desarrollarlas. Yo trato mucho, por ejemplo, a mis alumnos que llegan a cuarto en ingeniería multimedia y llegan con un conocimiento de programación, digamos, bajo, por decirlo de alguna manera amable. Pero no es porque ellos no puedan aprender programación, es porque por lo que sea no se han entrenado suficientemente bien en el pasado. No es que no tengan capacidad, por supuesto que tienen capacidad. Tienen la capacidad, la misma que yo, más que yo, la que haga falta, la tienen de sobra. Necesitan tiempo y motivación para desarrollarla. Esto es lo que intento transmitirles. Y en aquellos alumnos en los que ese mensaje cala, se nota en un año un progreso enorme, porque al final necesitan aspiración para estar motivados. Si alguien llega primero y cree que va a ser el próximo astronauta, va a ser el próximo Pedro Duque, ¿por qué vamos a decirle que no? ¿Por qué no? Si Pedro Duque salió, ¿por qué no va a salir otro Pedro Duque de nuestras aulas? Perfectísimamente. Hay que trabajar esas aspiraciones porque eso es algo que crea mucha motivación. Pero para trabajarlas, como decía antes, se nos olvida creer en los estudiantes. Porque tenemos que separar lo que hacen de lo que son capaces de hacer. Lo que hacen en un momento dado depende de sus capacidades en ese momento, de lo que han adquirido hasta ese momento. Si nosotros cogemos a Messi cuando tenía 10 años, a Messi se le veía potencial, pero Messi con 10 años no era Messi con 25. Evidentemente hay un salto enorme de aprendizaje, de desarrollo y de capacidades. El potencial estaba ahí, nuestros alumnos el potencial lo tienen. Necesitan esa motivación, necesitan ese empuje, necesitan esas aspiraciones y que nosotros creamos que pueden desarrollar de verdad ese potencial, porque pueden, lo que necesitan es el empujón. Y en esto va muy ligado a algo que no hacemos en las universidades. En las universidades a nuestros alumnos
los tratamos como alumnos. Esto para mí es un error que cometemos todos. Yo me incluyo también. Por mucho que venga y os cuente esto, yo me incluyo. Todos tratamos a nuestros alumnos como alumnos. Tratarlos como alumnos es lo mismo que protegerlos de la realidad, es lo mismo que no hacerles ver la realidad, es lo mismo que no decirles, oye, tú no vas a ser profesional el día que tengas un título en la mano. Tú vas a ser profesional el día que decidas ser profesional. Si tú estás en primero y has decidido ser profesional, ese es el día en que empiezas a ser un profesional. Y tienes que comportarte como tal desde el día cero. No puedes esperar a, bueno, cuando tenga el título ya veré cómo me hago profesional, ¿no? Esto es como decirle a un jugador de fútbol, tú en los entrenamientos haz lo que te salga y ya jugarás bien en el partido. No tiene ningún sentido. Si tú quieres ser profesional, te tienes que entrenar para ser profesional y tienes que hacerlo desde el día cero. Esto es algo que es como no decirle que le queremos a nuestra pareja. No se lo decimos a los alumnos. Hace falta decírselo explícitamente. Hace falta llegar al alumno y decirle, tú tienes que ser un profesional. No vengas y me entregues la práctica de cualquier manera. ¿Harías eso en un entorno profesional? Si esto fuera un proyecto en el cual tú hubieras tenido que hacer una parte y de tu parte dependiera que a tu empresa le dieran 10 millones de euros, ¿qué habría pasado? ¿Quieres que eso te pase en la realidad? No te esperes a que llegue la realidad para fallar. Falla aquí si no eres capaz de llegar, pero inténtalo. Desde el principio tienes que ser un profesional. No puedes ser un alumno, porque si solo eres un mero alumno, cuando salgas seguirás siendo un alumno y eso es lo que dicen las empresas. Las empresas llegan y te dicen, no, es que no están preparados. No es que no estén preparados a nivel técnico, no es que no estén preparados a nivel de conocimiento, no están preparados a nivel de actitud, pero la actitud es parte de responsabilidad nuestra. Nosotros no le exigimos que sean profesionales desde el día cero, no se lo transmitimos, no se lo decimos. Se nos olvida decirle que profesional eres el día que quieres serlo, no cuando tienes un título. Esto ya lo he comentado antes, para que lleguen a ser profesionales no les podemos dar el trabajo hecho, se nos olvida. ¿Por qué? Pues porque como nos focalizamos en el resultado y creemos que si tienen mejores resultados han aprendido más, tarde o temprano caemos, y caemos todos, incluso conociéndolo, caemos en el error de focalizarnos en el resultado, quitarles trabajo y por tanto quitarles aprendizaje y quitarles profesionalidad también. La profesionalidad se ejerce enfrentándose a problemas en los cuales a lo mejor no tienes ni idea de cómo se resuelve y te las apañas. Y tienes que hacerlo. Y eso tenemos que transmitírselo desde un principio. Y si no son capaces de hacerlo al principio, es normal, no saben. Pero tenemos que fomentar que puedan, que sepan. Y para eso hay que enfrentarlos a la realidad. Una de las cosas que más me gusta y que trato de hacer en las asignaturas es que las prácticas trasciendan. Que las prácticas no sean lo que yo te pido, tú me entregas a mí, y con lo que me hayas entregado, pues ya si eso te evalúo, te pongo una nota, y aquí paz y allí gloria. Una de las cosas es, ¿tienes que hacer un videojuego? Vale, pues haz un videojuego, pero vamos a crear un concurso internacional, vas a presentar tu proyecto y tu juego al concurso internacional, tendrás nota extra según quedes ahí, pero lo va a ver el mundo entero. Vas a hacer una cosa real. Si lo haces bien, habrá gente en YouTube que te va a hacer reviews, que va a hablar de tu juego, que va a jugar a tu juego. Si lo haces mal también, enfréntate a la realidad, porque en la realidad puede que cuando hagas cosas algunas salgan bien y otras salgan mal. Eso no te tiene tampoco que amilanar, pero tienes que enfrentarte a ella. Para ser profesional no vale, porque la seguridad de que se lo entrego al profesor y que lo más malo que me puede pasar es suspender, es un paraguas muy gordo. Bueno, y lo más malo es suspender, algunos no lo asumen. O sea, a veces se lo tengo que recordar y decirles, oye, es que lo más malo que te puede pasar aquí es que suspendas. Si haces esto fuera, a lo mejor pierdes 10 millones, te echan del trabajo, te quedas sin mujer, no lo sé. Pueden pasar 1000 cosas, ¿vale? Igual es muy bestia. Como decía antes, se nos olvida que lo que hagan tiene que tener una importancia. Esa importancia viene del contexto, y el contexto puede ser real o puede ser simulado. Nosotros podemos coger y decir, bueno, pues voy a enseñarles matemáticas, y para enseñarles matemáticas me voy a coger la ingeniería que hace SpaceX, por ejemplo, conocéis todos la empresa de Elon Musk, SpaceX. Bueno, pues esta empresa hace cohetes espaciales, envía naves al espacio, pues ¿por qué no? Voy a coger partes de lo que ellos hacen, te voy a poner problemas reales para que tú aprendas lo mismo que hacen ellos, pues haciendo integrales, por ejemplo. ¿Por qué no? Haces integrales que tienen un sentido real. Pues lo mismo que te puede poner un contexto real motivador, te puede poner un contexto ficticio motivador. Te puedo decir, bueno, pues vamos a jugar a una versión de Pokémon donde tienes que resolver integrales. Pues ¿por qué no? Importa, el contexto importa, y contextualizar significa para que ellos le den importancia a la tarea que están haciendo. La tarea en abstracto, por sí sola, es
vamos a hacer integrales. ¿Para qué? ¿No? Vamos a sumar. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que sumar? No, porque lo tienes que saber, ya si esto en un futuro, pues tal, nadie se motiva porque, bueno, ya valdrá, hace falta ese contexto. Como última cosa, me gusta esta frase, tiene que ver con la dieta Torreznos, evidentemente, se nos olvida que nuestros alumnos como personas, el cerebro no es una entidad aislada del cuerpo que puede funcionar en cualquier circunstancia corporal, sino que si a nuestros estudiantes no les decimos, oye, también es muy importante para que tu cerebro funcione bien, que tú estés sano, que te cuides bien, que comas bien, que no estés todo el día sentado. Una de las cosas que se hace, por ejemplo, en las empresas, en la última visita que hice a Hangar 13, que es una empresa de videojuegos en San Francisco, casi todos los escritorios son escritorios que se pueden regular, y de hecho allí ves mucha gente que está de pie programando, gente que está sentada programando, y que lo que hacen no es estoy sentado o estoy de pie, sino que se van cambiando, tienen en el sitio, tienen una mesa de ping-pong, tienen máquinas, tienen un gimnasio, ¿Por qué tienen todo eso? Porque hace falta. Todos habéis visto las fotos del campus de Google, donde tienen campos de futbito, donde tienen para jugar a squash. No es porque digan, ¡hala, diviértete!, sino porque es necesario. Además, si haces el ejercicio de una forma que te divierte, vas a hacer más, eso te permite estar sano. Estos tres pilares no se nos pueden olvidar, aunque sean muy laterales a lo que enseñamos, son necesarios. Nuestros alumnos no van a rendir bien si su cuerpo está hecho polvo. En un cuerpo hecho polvo, un alumno puede rendir un 40% de lo que podría rendir en realidad. Es más, parte de la motivación viene de un cuerpo sano. Muchas veces tenemos alumnos no motivados que pueden deberse al simple hecho de que su cuerpo le esté diciendo, pues túmbate en el sofá, porque el cuerpo, si no está bien, te dice túmbate en el sofá, no te dice vamos a hacer esto que mola mogollón y que requiere mogollón de esfuerzo. El cuerpo te dice túmbate en el sofá. Entonces, esto puede parecer irrelevante, pero a lo mejor es mucho más importante que muchas de las cosas que he dicho antes. Tener un alumno sano puede hacer que su motivación crezca sin que hagamos nada, mientras que tener un alumno que no está sano puede hacer que su motivación no pueda crecer porque su cerebro quiera, pero su cuerpo no. Antes de terminar, y de que de todo esto que estoy diciendo cojáis y empezáis vuestros dardos a ver cuáles me dan en la diana, voy a hacer un poco un lavado de estas metodologías que hemos dicho antes y que parece que las he puesto como el ogro, porque claro, os he contado que son muy malas, que tal. Vamos a ponerlas un poco en contexto de manera muy rápida, simplemente. Paso 1, exámenes, quizzes, preguntas. No son malos per se, pero cometemos un error pensando que son educativos. Un examen, un quiz, una pregunta, como mucho, es evaluativo, no es formativo. ¿Puede enseñar? Sí, vale, puede enseñar. Es decir, todos hemos hecho las clásicas test de la autoescuela y hemos aprendido a responder bien los test de la autoescuela, evidentemente. Pero ¿eso cuánto nos ha servido después para conducir mejor? Pues a lo mejor un 1%, un 2%, algo habrá servido, pero poco, realmente. Es decir, el aprendizaje asociado a los test es muy poquito. Y sin embargo, seguimos usándolo como herramienta muy a menudo. ¿Por qué? Porque son sencillos. La realidad es que un quiz, unas preguntas, un examen, sobre todo las tipo test, es el modelo más sencillo en el que podemos hacer un test, el más sencillo de todos, y lo usamos por eso, no porque sean educativos. Es muy fácil, es muy objetivo, entre comillas, ¿vale? Pues depende de cómo se pregunte. ¿Puede ser útil? Sí, se puede ser útil. Y es más, en esto tenemos experiencias en el contexto. Nosotros el año pasado hicimos una experiencia de enseñar código máquina, algo que vamos a contar en GENUI dentro de un par de días, y hicimos una semana en la que los alumnos venían por las tardes a aprender a programar juegos en código máquina. Y el jueves de esa semana, era de lunes a viernes, el jueves nos los llevamos al salón de actos, y lo que hicimos en el salón de actos fue recrear ¿Quién quiere ser millonario? 50 por 15 que se llamaba antes. Metimos a todos en el salón de actos, hicimos algunas preguntas, de las preguntas que hicimos elegimos las personas que habían respondido más aproximado, salieron y teníamos dos profesores, uno que hacía de Carlos Overa, en este caso se llamaba Carlos Villagra, así que le venía bien,
y yo que hacía de moderador. Y hicimos sesiones en las que habían preguntas y respuestas de programas en código máquina. ¿Qué ocurrió? Los alumnos se lo pasaron súper bien. Se lo pasaron súper bien con preguntas de código máquina. ¿Por qué? Porque las preguntas no son lo que realmente hizo que la sesión importase, es el contexto. Creamos un contexto donde la gente estaba en un concurso. Y aunque es ficticio, que no es real, y todo el mundo lo sabe, hay un momento en el que con el dinamismo se suspende la incredulidad y la gente se anima, y empiezan a aplaudir cuando responde bien el que ha respondido a la pregunta, y empiezan a animarse. Y luego viene el comodín del 50%, que consiste en que le quitemos 2, y luego viene el comodín del público, que consiste en que votan todos, y entonces miramos a ver qué han dicho, y luego viene el comodín de la llamada, que consiste en que está arriba, elige un compañero y le dice algo. Y todo eso hace que la gente participe y creas un contexto. Solo son preguntas. Probablemente no aprendieron mucho de esas preguntas, a lo mejor un poquito, un algo, pero generamos un contexto donde sí salieron más motivados. Eso puede ser muy útil. La clase magistral no tiene nada de malo per se. Yo lo que digo de la clase magistral es que normalmente llega a destiempo. El problema de la clase magistral no es que no sea útil, es muy útil, pero llega a destiempo. ¿Por qué llega a destiempo? Normalmente la hemos hecho al revés. Aquí viene parte de la filosofía de la clase invertida. Al revés significa, ¿cuándo me interesa a mí saber cómo funciona un fotón en mecánica cuántica? ¿Cuándo me interesa? Cuando estoy haciendo algo con ello, cuando estoy haciendo un experimento y necesito saber. Hasta que no estoy en ese punto, no me interesan saber las propiedades del fotón, no me interesa aprender, no, porque viene alguien, las propiedades del fotón son bla, 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 bla. Muy bien. ¿Esto os servirá en la práctica 2? Ah, pues muy bien. Genial, vale. ¿Qué ocurre? La mitad dormidos. ¿Por qué? Porque en ese momento no me interesa. Es la realidad. Me interesa cuando me pongo a hacer la práctica, ¿y esto cómo será? ¿Y esto cómo irá? ¿Y esto? ¿Y si hago esto? Entonces es, espérate, hay una clase, te vas, es así, es así. La clase magistral es útil en el momento exacto en el que estás peleándote con el problema, en el que se explica. Eso es parte de la utilidad real de los vídeos y de la clase invertida. Si conseguimos que la clase magistral llegue al alumno en el momento en el que tiene interés en la cosa que está enseñando, la clase magistral puede ser maravillosa, puede ser genial. El problema es que llega a destiempo. En ese momento no hay interés por escuchar y es más, no escuchan, no aprenden, no sirve, perdemos todos el tiempo. La evaluación continua, ya lo hemos dicho antes, cuidado con la evaluación parcializada, pero puede ser muy útil, sobre todo si las actividades que hemos pautado son actividades que van en un contexto, que van adecuadas, que gustan, depende exclusivamente de cómo diseñemos las actividades. No por el hecho de evaluarles con más frecuencia, ellos se van a sentir mejor, de hecho pueden sentirse mucho peor. Hay casos en los cuales evaluarles frecuentemente les causa un estrés tremendo. ¿Por qué? Por todos los demás factores que hemos hablado antes. Hay que darles ese espacio a la experimentación, hay que darles la seguridad de que pueden probar, hay que darles la seguridad de que pueden hacer cosas y que tienen opción a recuperar, de que pueden intentar. Todo eso va de la mano y además, para que se motiven, lo que hagan tiene que tener un sentido. Si ponemos actividades que tienen sentido, la evaluación continua puede ser simplemente algo tan sencillo como esto de toda la vida, puede ser la mejor de las metodologías. La clase invertida, y notaréis que ahora ya no está en inglés, ¿vale? Porque, entre otras cosas, las estoy poniendo así para darle esa cercanía de no hace falta que utilicemos cosas con impacto, somos nosotros al final los que les vamos a dar valor. La clase invertida parte de lo que he dicho antes. Hace falta que el alumno trabaje, pero para que el alumno trabaje, la clase invertida no lo consigue por magia. La clase invertida lo consigue porque nosotros lo ponemos en un ambiente de trabajo. ¿Quién no ha experimentado eso de irse a una biblioteca y conseguir estudiar mejor que en casa? Eso puede ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando estamos imbuidos de un determinado ambiente, el contexto, nos empuja, nos lleva de la mano. Si conseguimos crear eso en la clase, si conseguimos darle exactamente igual que en la evaluación continua, la clase invertida puede ser genial. Es más, la clase invertida tiene el poder de conseguir que lo que es la parte de la clase magistral llegue a tiempo. Porque si nosotros ya tenemos las clases grabadas en vídeo y las clases vienen acorde a lo que el alumno está haciendo, el alumno puede decir, esto me voy a la explicación cuando lo necesito. Tiene ese poder, pero ese poder, como dice el tío de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿vale? Es decir, necesitamos hacer nosotros que el poder funcione.
Personalmente, y aunque os he contado el caso de antes de aprendizaje basado en proyectos, desde que Miguel Valero vino a la Universidad de Alicante, llevamos haciendo aprendizaje basado en proyectos, hemos publicado un montón de artículos en GENUI y en revistas con respecto al aprendizaje basado en proyectos, y de hecho, en la actualidad, tenemos un aprendizaje basado en proyectos en la Universidad de Alicante que son 7 asignaturas y un único proyecto. En cuarto de Ingeniería Multimedia, a los alumnos les pedimos que hagan un único proyecto y les vale para las 7 asignaturas que tienen en cuarto de Ingeniería Multimedia. Y además el 80% de la nota proviene del proyecto. Hay un 20% reservado para que cada asignatura pueda hacer una práctica particular de algo que quiere enseñar, pero el 80% es el proyecto. Nosotros creemos firmemente en aprendizaje basado en proyectos, lo llevamos haciendo un montón de años. Funciona muy bien, pero como decía antes, para que funcione el aprendizaje basado en proyectos, tienes que creer en él. Y una de las cosas que diferencia si crees o no, se nota mucho en los profesores. Cuando tú crees en el aprendizaje basado en proyectos, tú dejas que tus alumnos se equivoquen. Tú les pones a trabajar, el alumno viene, se te acerca y te dice, me has dicho que haga esto y no sé hacerlo. Y tú les dices, ya, ¿y? Y te dicen, ya, es que no sé, ¿no me vas a enseñar? No, ¿y? Y el alumno, lo primero que te pone es una cara de, tú eres el profesor, ¿verdad? Y tú le dices, sí, pero es que tú eres el alumno y tienes que aprender. Y si no lo haces, no aprendes. Y si yo te digo cómo se hace, voy a condicionar lo que tú haces, voy a condicionar cómo lo haces. Tú tienes que buscarte tus mañas. Muchas veces les digo, prefiero que me implementes ese A estrella que tú quieres hacer, porque tú lo que quieres en realidad es que un personaje se mueva por un entorno y navegue. Pues no hagas A estrella si no hace falta, haz lo que se te ocurra estrella. Prefiero que me hagas el algoritmo que ha salido de tu cabeza, que no es óptimo, que no funciona bien, pero que lo has parido tú. Lo prefiero a que me implementes en la estrella que viene en el libro. Porque lo que tú has hecho genera mucho más aprendizaje y es más, después de haberlo hecho por ti mismo, te coges el libro, lees a estrella y con una sola pasada vas a decir, ah, perfecto, y ahora lo entiendo. Y te va a cuadrar perfectamente. ¿Por qué? Porque ha habido un aprendizaje previo, porque ahora tiene sentido para ti. Hace falta que te enfrentes a eso, hace falta que el alumno se enfrente a cosas que no sabe hacer y las haga por sí mismo. Eso es el aprendizaje basado en proyectos. Si no crees en ello, va a ocurrir que harás la clase y lo combinarás con clase magistral porque es que tiene que hacer un proyecto, pero si le tengo que enseñar cómo, pero es que le tengo que evaluar, tengo que saber si ha aprendido esto, y al final, como os he contado antes, eso puede llevar al desastre, y la diferencia está en creer o no creer. Podría decir 1000 cosas de la gamificación, os diré que tenemos el taller esta tarde, que ya lo ha dicho David, que no sé si se grabará el taller, eso me imagino que no, bueno. Si no, otro día lo grabamos, o hacemos otro y lo grabamos, no pasa nada. En cuanto a la gamificación, lo que sí que ocurre es que hay un problema de base, pero una vez superado ese problema de base, se pueden hacer grandes cosas. La gamificación no es nueva. Nosotros, antes de que se le pusiera término, decíamos que usábamos estrategias de los juegos, o que hacíamos juegos en clase, o cosas así, no le llamábamos gamificación, pero es que eso nos ha pasado a nosotros y probablemente le pasaba a Séneca. O sea que no es nuevo realmente, lo que es nuevo es el término. Pero lo que sí que es importante es que para poder hacer gamificación hay que hacer juegos. Esto es algo que va contrario a lo que se suele decir mucho en los cursos, en literatura. Se suele decir, no, tú puedes gamificar sin saber juegos. ¿Cómo? Si viene de los juegos. ¿Cómo voy a gamificar sin saber por lo menos jugar? Algo tendré que saber, ¿cómo voy a...? No, pero es que no tienes que crear juegos. Entonces, ¿por qué lo llama gamificación? La realidad es que gamificación funciona muy bien. Nosotros tenemos casos donde podemos enseñar que funciona, pero lo que requiere para que funcione es que alguien crea en los juegos de verdad y que pueda diseñar juegos. Porque al final de lo que va la gamificación es de diseñar un juego, no un videojuego. Puede ser un juego de cartas, puede ser un juego de 50 por 15 que se hace en clase, puede ser un ¿Quién quiere ser millonario? Pero es un juego, a fin de cuentas. Si te gustan los juegos, si te gusta diseñar juegos, la gamificación es muy adecuada. Si no, pues primero aprende a diseñar y si descubres que te gustan, entonces ve la gamificación. Pero es muy importante ese paso previo, como decía antes. ¿Te gusta? Entonces ve. Para terminar, decir que, bueno, me gusta el señor Richard Feynman, es uno de mis ídolos, y ocurre que muchas veces las cosas nosotros queremos que sean ciertas,
queremos que nuestra metodología funcione, queremos que lo que hemos hecho eso pasa mucho en la literatura, desgraciadamente. O al revés, incluso nos pasa pues hombre, no creo que esto funcione, lo pongo, ¿ves? No funciona. Al final, lo que ocurre es que no hay nadie que pueda engañarnos a nosotros más que nosotros mismos. Y esto es un recordatorio de que tenemos una dificultad muy grande a la hora de hacer investigación real en docencia, porque, como decía al principio, no tenemos profesores de azúcar, no podemos confrontar lo que hacemos con un placebo, aunque podemos hacer experimentos controlados, hay tantas variables que los factores de confusión son muy grandes, no podemos excluir el papel del profesor del papel de la metodología, entonces es muy difícil y muchas veces nos vamos a engañar. Pero, independientemente de que la metodología sea mejor, la metodología sea peor, esta técnica, esta otra técnica, lo que no nos debemos olvidar en ningún momento es que el principio básico es que tratamos con personas y que el 60% de lo que vamos a conseguir de mejora depende de nuestro trato interpersonal. Si verdaderamente creemos en ellos, si verdaderamente los tratamos como personas, como profesionales y proyectamos en ellos y les empujamos desde nuestro corazón, probablemente con cualquier metodología vamos a conseguir los resultados que busquemos. Gracias. Bueno, ja teniu clar per què m'agrada aquest senyor. Yo no tengo preguntas, hay preguntas en la sala, dardos hacia Fran. Dardos mejor. Adelante, no, Montse. Espera. ¿Alguien sabe cómo funciona esta parte? No, después sí queda grabado, ¿no? Pero... Bueno, pues haremos el sistema fácil. Yo repetiré la pregunta para que quede grabada. Monsi. En realidad, agradecer la charla y siempre es una curiosidad. Si crees que hubiera sido útil que hubiera asistido algún alumno a esta charla. Bueno, repito la pregunta, si crees que sería útil que hubiera asistido algún alumno a esta charla. Pues hombre, útil supongo que sí, quiero decir. Creo que no hay nada más útil para un alumno que ver que nos preocupamos por ellos, que a veces los alumnos nos ven como un ser extraterrestre, es el mito del profesor. Bueno, tengo que decir que yo cuando era alumno también lo veía de una forma parecida. Los profesores, desde el punto de vista de los alumnos, es como si no fuéramos personas. Si nos encuentran por la calle, a veces hacen aquello de, ostras, el profesor, tal, no sé qué, o te ven en la playa y es como, guau, el profesor está en la playa. Claro, soy una persona también. Y a veces, como nos ven como ese ser extraño que transmite el conocimiento, no tienen la percepción de que nos preocupamos por ellos. Y el ver que nos preocupamos por ellos, yo creo que es algo que verdaderamente les hace cambiar en parte su perspectiva, y solo eso yo creo que ya tiene un efecto positivo, además de que vean el hecho de cosas que estamos intentando, hablando, mejorando y que puedan tener su opinión. Pero a veces han venido alumnos, por ejemplo, a Genui, y a veces da la sensación de que quieren discutir de igual a igual, como, no, es que lo que deberías hacer es esto, date cuenta de que nos preocupamos por ti, que no es que no nos importe y tal, eso les viene bien porque luego a lo mejor, digamos que confían un poco más en nuestra intención, a lo mejor intentan aportar, pero de otra manera no es, que este profesor no sabe, tendría que hacerlo así y tal. Yo creo que les ayudaría mucho, muchas veces, ver o que fuéramos más transparentes. En parte lo he dicho en la charla, y es que es muy útil que les digamos, igual que le dices a la persona que quieres te quiero de vez en cuando, aunque ya lo sepa, pero tienes que hacérselo ver constantemente, tienes que ser transparente como persona, de hacerle ver que quieres ayudarle, que estás ahí con él, es necesario, y yo creo que eso sí le podría ayudar bastante. Es que me pregunta un poco la curiosidad, porque bueno, tú muy bien lo has dicho, ¿no? Que a veces es más importante la actitud que la aptitud, ¿no? Y claro, toda esta lista de cosas que se nos olvida, que podemos nosotros aplicar, ¿no? A los alumnos, claro, si lo aplicamos a nivel personal, o sea, nosotros con nuestros alumnos en nuestras asignaturas, sí. En realidad el aprendizaje del alumno, que es de todas las asignaturas, pues no sé si se ve afectado de una forma eficaz, ¿no? Porque no todo lo vamos a hacer de golpe, ¿no?
Entonces no sé si estos mensajes de una forma más institucionalizada serían más efectivos de cara al alumno, ¿no? Para que supiera que bueno, que tiene capacidad. Quizá sí. A ver, yo estoy muy de acuerdo en que si los profesores todos a una les transmitiéramos constantemente estos mensajes, calaría más. También es cierto que el poder transmitir estos mensajes, como decía antes, va mucho en cada uno, va mucho en la persona. Tú no puedes transmitirle a un alumno que confías en él si no confías en él, porque se nota. Es decir, es una pantomima y las pantomimas se notan. Entonces, realmente el paso previo a transmitirlo es creer. Necesitas creer en ello. Si todos como profesores, todos a una, creemos de verdad que pueden, creemos que podemos empujarles, creemos que todas estas cosas van a ayudar y lo transmitimos, y fuéramos todos a una, probablemente cambiaría el ambiente, seguramente. Lo que ocurre es que al final, por muy institucional que lo hagas, es interpersonal. Entonces, depende de cada uno. Cada uno en nuestro interior tenemos que, digamos, ver cómo somos, cómo transmitimos, cómo reflejamos esto, porque no todos lo vamos a reflejar igual. Habrá quien utilice el humor para reflejarlo, habrá quien utilice a lo mejor los sentimientos profundos y lo transmite de forma más, llamémoslo intimista, ¿vale? Habrá quien sea a lo mejor más duro, pero le haga ver al alumno que lo hace por su bien. Cada uno tiene su estilo, pero realmente sí que estaría muy bien que todos a una pudiéramos transmitir esa sensación para que el alumno se sintiera como que verdaderamente velamos por ellos, que es lo que en el fondo hacemos. Más preguntas. Ignacio. Querría saber tu opinión sobre muchos profesores que su argumento para no progresar en docencia o no innovar o no probar cosas nuevas es la falta de tiempo. Es decir, habitualmente la falta de tiempo debido a otras prioridades que argumentan que les reclama la universidad. Para empezar te diría que es verdad. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos que efectivamente, más que falta de tiempo, diría que tenemos exceso de cargas, que sería verlo de otra manera. En realidad, como decía Gandalf, tiempo es lo único que tenemos. Es decir, el tiempo siempre está ahí y lo vas a consumir sí o sí. Lo que pasa es que tienes que decidir en qué. Y siempre puedes cambiar las prioridades, pero va a ser a costa de algo. Pero tú puedes decidir, no tengo tiempo para hacer mejor docencia. ¿Por qué? Pues porque has priorizado algo delante. Es como se suele decir, no tengo tiempo para hacer ejercicio. ¿Por qué? Pues porque tengo priorizadas otras cosas delante. Tengo priorizado el hacer mi trabajo, tengo priorizado el llevar a mis hijos a algún sitio, tengo priorizadas otras cosas, entonces el ejercicio no se hace nunca, por ejemplo. Esto pasa con todo. Al final el problema es más un exceso de cargas. Y luego, dentro de las cargas que uno tiene, es muy dependiente de cuánto te motive lo que vas a hacer. Si a ti te motiva más, por ejemplo, la investigación pura, es decir, no estoy investigando en docencia, estoy investigando en mi campo de lo que sea y me gusta profundizar en ello, dedicarle muchas horas y tal, pues eso te va a quitar horas y las vas a quitar de docencia, las vas a quitar de tu familia, las vas a quitar de otro sitio, o si prefieres dedicarle mucho más tiempo a tu familia, que es perfecto y sería deseable en muchos casos, porque a algunos a lo mejor le dedicamos menos de la que deberíamos. Si haces eso, pues luego después vas a tener menos tiempo, es una cuestión de prioridades al final, y no podemos priorizarlo todo, eso es matemático, va en cada uno. Si tú verdaderamente lo que es la docencia es una prioridad para ti, le vas a dedicar más tiempo. En mi caso, por ejemplo, es la investigación lo que sufre, porque hay muchas cosas que hago que luego después tardan tiempo o ni siquiera algunas llegan a estar publicadas porque dedico demasiado tiempo a la parte docente y me queda menos tiempo para la parte de investigación. Bueno, él me ha echado la bronca porque mi currículum no está, no está disponible, eso lo dice todo, ¿vale? Entonces eso es una cuestión de prioridades. Es decir, a mí el conseguir plazas, sexenios, tal, me preocupa, como a todos, pero me resulta más irrelevante que producir satisfacción en mis estudiantes, por ejemplo. ¿Y eso me penaliza a nivel individual? Pues quizás sí, pero tengo otras recompensas. Entonces es una cuestión pura y dura de qué decidas priorizar.
Hay quien decidirá priorizar una cosa, hay quien decidirá priorizar otra. Mi opinión no es criticable ninguna de las opciones, es una cuestión personal.